nuevamente con ustedes, queridos hermanos. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir estos videos con su familia y con sus seres queridos. Hoy quiero grabar este video para poder entender un poco y poder guiar a la iglesia en Cristo la plenitud que hay en Cristo y en la obra que Él ha hecho. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y creemos en Él, creemos en lo que Él ha hecho en la cruz y que nos ha salvado de la muerte y que nos ha dado vida eterna, muchos no comprendemos cómo es que Dios obra para que nosotros podamos ser transformados, como la palabra dice, santificados. Es por eso que quiero compartirles un poco respecto de esta plenitud, ¿ya? Y cómo nosotros la podemos conseguir. Como siempre, primero les voy a pedir que oremos y que podamos humillarnos ante el Señor para que Él nos pueda hablar y que nos llene de toda sabiduría y conocimiento, como dice Pablo en una de sus cartas. Dios santo, Dios bendito, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia y todo lo que tú nos das, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti para poderte pedir, Señor, perdón, que tu sangre preciosa, Señor Dios amado, limpie nuestros corazones, limpie nuestro pecado, que nuestras vestiduras estén blancas ante ti y que estemos, Señor, crucificados contigo, esperando, Señor, el tiempo de tu venida, porque nosotros hemos sido muertos contigo y estamos siendo resucitados contigo en nuestra vida, Señor Dios, para ser transformados día a día, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Lo primero que quiero hacerles entender es que Dios no viene por justos, no viene por sanos, no viene por personas que están con toda la disposición de creer o querer, digamos, entender a Dios o estudiar a Dios. En realidad no es así. Dios busca, como dice su palabra, a enfermos. Dios busca a sanos. Dios no busca a sanos. Dios busca a pecadores. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender primero, que todos los que nos acercamos a Dios, los que estamos en el Señor, somos pecadores, somos enfermos. Si quieren tener un paralelismo respecto de qué debería ser la iglesia en Cristo, pues la iglesia en Cristo es un hospital. Muchos están en terapia intensiva, muchos están recibiendo transfusiones, muchos están botados en cama con diversas enfermedades y llegan así porque en la vida han recibido eso, han recibido dolor, han recibido amargura, han recibido golpes, han recibido fracturas dentro de su corazón y todos necesitan de Cristo para poder, digamos, ser sanados. Yo quiero leerles un versículo que es muy conocido, pero para hacerles entender por qué un cristiano sigue pecando, ¿no? Y esto es la realidad no solo de los cristianos, sino de los hombres. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dos cosas muy básicas. Todo se nos es permitido. Y ahí está hablando de lo que es la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Si alguno se preguntaba alguna vez por qué Dios no interrumpió a Eva y a Adán cuando estaban pecando en el jardín del Edén, esta es la causa. Dios es tan justo que dio al hombre la potestad de poder decidir entre lo bueno y lo malo desde un inicio. Y como todos saben, Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Aquí nos dice, todas las cosas te son lícitas. Y en una primera parte dice, no todas te convienen. Y en la otra dice, no todas las cosas te son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas, dice. Cuando nosotros hablamos que no nos conviene, estamos hablando de algo que nos va a hacer daño. Y cuando hablamos de que algo nos va a dominar, quiere decir que hay algo lo cual nos maneja como si fuéramos un títere y ya no tenemos el autocontrol o el control que nosotros deseáramos tener. Les doy un ejemplo. Cada uno de nosotros ha tenido una juventud o son jóvenes, los cuales han probado por primera vez el cigarrillo o el alcohol y lastimosamente, por decirlo así, muchos lo han encontrado el gusto a fumar. Otros no, echan la primera fumada y
no le encuentran el sabor y por tanto no son atados a eso. Pero hay otros que empiezan a fumar 1, 2, 3 cigarrillos y en un momento dado el cigarrillo se vuelve incontrolable. Yo estoy seguro que ustedes se han encontrado con personas que han empezado a decir, yo no me puedo estar sin cigarrillo todo el día, tengo que por lo menos tomar o fumar unos 2 o 3 cigarrillos. Yo tenía amigos dentro de todas las instituciones que trabajo que tranquilamente podían terminarse entre 1 a 2 cajetillas al día. Y era impresionante la manera que el cigarrillo le estaba dominando. Lo mismo sucede con el alcohol. Si bien inicia con una relación social en la cual comparten y todo lo demás, pero luego el alcohol se hace dominador sobre esa persona y la persona ya no controla la cantidad de bebida que ingiere. Y es algo sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo esto es la muerte. Eso para darles un ejemplo en lo físico, pero en lo espiritual es lo mismo. Cuando una persona tiene un carácter que es muy agresivo, cuando una persona está completamente amargada, cuando una persona se ha dedicado a la fornicación, a ir a lenocinios, a buscar mujeres, llega un momento en el cual esa situación es incontrolable. Algo que parece tan inocente como un ejemplo, les puedo poner la Coca-Cola, que muchas personas ya no controlan y no pueden ni siquiera almorzar ni estar todo el día sin poder ingerir un vaso de Coca-Cola. Es como un deseo, un anhelo, y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a identificar, que es la carne, es lo que nosotros somos. Por eso dice que nosotros somos carne, somos pecado. Aun cuando seas cristiano o no seas cristiano, yo estoy seguro que todavía hay partes de tu vida que años y años estás cargando diciendo, ¿cómo puede ser que un cristiano como yo siga pecando? Pastores que sigan pecando, pastores que sigan haciendo lo malo, que sigan pensando lo malo. ¿Ya? Y esta es la parte en la cual nosotros muchas veces no entendemos. Cuando nosotros venimos a Cristo y hemos entendido que somos enfermos, que somos pecadores, no es para que nuestra condición se mantenga en esa situación todo el tiempo. Por eso dice Dios, yo oro para que ustedes tengan conocimiento y sabiduría, se les revele de lo alto cuál es, digamos, el trabajo y la obra de Cristo. Y todo está en un solo fundamento. Por la fe vivirá el justo. La fe es fundamental, pero ¿la fe en qué? Hay un versículo el cual dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es confesar. Qué importante es decir yo creo. Muchas personas dicen, sí, pero Dios sabe todo lo que yo pienso, todo lo que yo tengo, todo lo que me agobia en mi corazón. ¿Verdad? Dios sabe. Pero el principio de Dios está puesto. Tienes que confesarlo, tienes que hablarlo. Y es así que nosotros nos damos cuenta de que no podemos controlar nuestras vidas. Seas cristiano o no seas cristiano, como te digo. Es ahí donde debemos de entender cuál es la obra de Cristo. Si tú recuerdas lo que ha hecho el Señor Jesús, Él ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre. Y Él lo ha hecho ofreciendo su vida porque conocía lo que iba a hacer. Como dice en el Antiguo Testamento, existía un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo para que el hombre pudiera relacionarse con Dios. Ese velo tenía que ser roto. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz cuando el Señor Jesús murió fue la obra la cual hizo que el velo se rompiera de arriba hacia abajo, mostrando que era una obra de Cristo y no del hombre, de una obra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no simplemente tenemos que pedir y pedir respecto de nuestras necesidades. Eso es correcto, pero no es completo. Cuando un sacerdote entraba al templo sin sangre, irremisiblemente ese sacerdote moría. Y si entraba con pecado al lugar santísimo, al lugar santo, irremisiblemente moría. ¿Cuál es el secreto para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo? Es la sangre. Y en Hebreos 9 y 10 muestra cómo eso era figura sombra del templo que el Señor iba a levantar. Y ese templo somos nosotros. Cuerpo, alma y espíritu.
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso dice santificaos. Está hablando de santificar el alma. Porque el lugar santísimo en el Espíritu se recibe cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a vivir, creemos en Él, y el Espíritu es liberado porque se abren nuestros ojos y decimos por primera vez, creo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús mismo, viene a morar en nuestros corazones. Pero si nosotros seguimos pecando y no entendemos que ahí está el velo que puede ser puesto, digamos, para no hacer la relación con Dios, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se vuelve tinieblas, entonces no podemos tener una relación plena con Cristo. Ahí es donde la tenemos que nosotros obrar la sangre y la cruz del Calvario que el Señor ha derramado por una sola vez y para siempre. Es una obra eterna. Por eso en Apocalipsis 5, cuando nos hace ver Juan respecto del Cordero inmolado y lo que Él ha hecho en los cielos y que Él es el único digno, lo hace la visión en un lugar que es eterno, que sirve desde el primer día de la creación hasta el último día de la creación. Es una obra eterna. Es perfecta, sirve tanto para Moisés, Abraham, como sirve también para nuestro tiempo, como ha servido en los tiempos de Jesús, y va a seguir sirviendo hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender respecto a la obra, que no es simplemente un hecho histórico en nuestra cronología humana, sino que es un reflejo lo que es la parte espiritual, los cielos que hay en el tercer cielo, en la obra de Cristo, en la obra de Dios, y cómo eso ha perfumado toda la creación, a toda la creación, hablando en la cronología humana, desde la creación de Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra. Es así que nosotros podemos utilizar esto. En este momento hay diferentes hermanos los cuales, siendo cristianos, todavía siguen pecando y no comprenden por qué no tienen la fuerza, por qué no tienen la autoridad, por qué no pueden romper esas ataduras, esos lazos que todavía están ahí. El deseo, la fornicación, la ira, la concupiscencia, la traición, la mentira, el robo. Y no estoy hablando de hermanos, de personas que no conocen a Cristo. ¿Cuántos testimonios hemos encontrado de cristianos que han hasta fornicado, han aprovechado a las mujeres, ¿sí? Han violado a mujeres, han mentido, han robado, ¿sí? Y todos esos son aspectos los cuales están determinados en la segunda parte del versículo que les digo. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pero ¿cómo yo puedo no dejarme dominar? Dios pone el querer como el hacer, y estoy seguro que cada cristiano tiene el querer. El hacer es el punto. ¿Cómo hacemos? Y es ahí que quiero leerles un versículo que está en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, en el cual Dios habla respecto de la plenitud de la vida en Cristo. Y quiero leérselos, son del versículo 8 al versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, para que entendamos bien a qué nos estamos enfrentando y quién nos quiere dominar. Porque muchos dicen, no, es que eres tú mismo. No es así. Acuérdense, en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, no es contra nosotros mismos, no es contra nuestra carne y sangre. Hay algo más, algo que nos quiere tentar, algo que nos quiere dominar, algo que nos quiere poner como títeres. Y en estos versículos vamos a entender de qué se trata. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecado carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y como los judíos en forma espiritual circuncidamos el prepucio, circuncidamos la carne, hacemos un pacto con Cristo. Ese es el momento en que empieza
empieza la obra del Señor en nosotros. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Sepultados en el bautismo, resucitados con Él por el poder. ¿Pero por qué dice? La fe. La fe, ese es el aspecto que les estaba conversando, la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, entendamos un poco en el contexto de Hebreos. Si nosotros somos sacerdotes y si entramos al lugar santo, que es nuestra alma, sin tener la sangre para poder santificarnos, ¿cómo Él va a poder perdonar nuestros pecados? Irremisiblemente el sacerdote moría si no existía sangre. Cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer y lo que Dios pide es que nosotros tenemos que entrar sin pecado y sin mancha, porque nadie verá a Dios si no es santo. Y para ver a Dios nosotros eso es fundamental, porque si no somos santos no vemos a Dios. Y el que no ve a Dios, el que no ve a Jesús, no va a entrar al reino de los cielos. Por eso es tan importante ver a Dios y para eso tan importante es ser santo. Pero ¿cómo logro ser santo? No por obras, porque por obras es un reflejo de la misericordia de Dios, el querer y luego el hacerlo. ¿Cómo quiero? Simple. Dios hizo toda la obra, nosotros no tenemos más que aumentarle a la cruz de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos al lugar santo, pedimos perdón de nuestros pecados y tenemos que hacerlo en forma verbal, tenemos que hablarlo, tenemos que confesarlo, porque así dice la palabra, que confesar es con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Lo confesamos y decimos literalmente cuáles son nuestros deseos y con todo el detalle preciso de cómo hacemos el pecado, cómo llegan esos deseos, cómo es que nosotros no podemos controlarnos, cómo es que nosotros hemos pecado. Y lo hacemos en la presencia de Dios y le pedimos inmediatamente, Señor, tu sangre de Cristo me lave, me limpie, me haga puro ante ti. La sangre tiene poder. Y ahí es la pregunta fundamental. ¿Tienes fe en el poder de Dios? ¿Crees en que cuando tú confiesas y cuando tú le pides al Señor que esa sangre limpie tu alma y tu espíritu, corazón, tu cuerpo, Él va a hacerlo? Ese es el secreto, la fe. Lo más sencillo que Dios nos pide, así como un grano de mostaza. Si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete. ¿No les ha parecido que nuestros pecados son como montes? Pues ahí está. Esta es la revelación de Cristo. Este es su ministerio. Este es su poder para vencer al pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Y limpia nuestros pecados. Y como hay sangre con el sacerdote entrando al lugar santo, rociando por todo lado, automáticamente nosotros tenemos la potestad de poder entrar a la presencia de Dios. Pero todavía falta un acto. Nosotros tenemos que resucitar. Y para resucitar, juntamente con el derramamiento de sangre, o para el derramamiento de sangre, tiene que haber muerte. Y Cristo ha muerto en la cruz. Cristo ha muerto en la cruz. Por eso dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Hay otro versículo que dice, crucificados juntamente con Cristo, y eso, si no me equivoco, está en Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdón. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos lavamos con la sangre de Cristo, creemos en eso y juntamente con Cristo estamos crucificados, morimos. Y le pedimos al Señor, resucítame en ti, por fe.
juntamente con Él seremos resucitados, dice. ¿Para qué? Juntamente resucitados con Él, ¿no? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y se cumple la obra de Cristo, lo que nos ataba, ese aguijón del pecado que nos hacía entrar a la muerte, pero es por fe, utilizando las armas del Evangelio. En Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, dice, porque por esto lo han vencido a Satanás, la sangre de Cristo y el testimonio. Testimonio es pacto, testimonio es confesar, testimonio es acercarse a la cruz de Cristo, crucificarse con Cristo y entrar. Y es ahí donde tú empiezas a revelar quién es el enemigo. Porque después en el versículo 15, después de clavándolo en la cruz todo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tienes que hacerlo público. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros mentimos a alguien y somos cristianos y Dios nos redarguye, vamos, confesamos cómo ha sido nuestro pecado, porque estamos como en un juicio. Imagínense estar en un juicio. El abogado les va a preguntar qué has dicho, cómo has dicho, en qué lugar has dicho, y tú tienes que empezar a rememorar detalle tras detalle tras detalle de tu pecado. Si has estado en problemas de masturbación, de fornicación, de tener otra mujer, ustedes creen que Dios les va a simplemente decir, todo les es perdonado, pero ¿saben? Así de simple. Si ustedes creen que todo eso les va a perdonar Dios, con solo decir, lo siento Dios, perdóname y lávame con tu sangre, porque creo en lo que tú has hecho, automáticamente estamos avergonzando a Satanás. Y si Dios te da una orden, cúmplela. Porque dice, los exhibió públicamente. Cuando se exhibe nuestro pecado, cuando nosotros vamos a perdonarnos con la persona a la que hemos mentido, cuando devolvemos lo que hemos robado, estamos exhibiendo públicamente a Satanás. Este es el principio para ver a Dios, porque aquí está la plenitud para ser santos. No es lo que puedas o no puedas hacer tú, porque más adelante en 2 Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 16, dice, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo que es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice. ¿Sí? Más abajo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría en culto voluntario. Pero aquí está lo importante en la segunda parte del versículo 23. En humildad y duro trata al cuerpo, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y cuando nosotros hablamos de apetitos de la carne, son obras que nos llevan a la muerte, son obras de la carne. Y acuérdate de todo lo que puedes encontrar en la Biblia que es pecado, inmundicia, fornicación, lascivia, mentira, engaño, soberbia. Todo lo que encuentres es un apetito de la carne, esta carne que quiere comer. Es así. Por eso en Génesis dice que Satanás se alimentará del polvo y nosotros somos polvo. De esa carne se alimenta, de ese polvo se alimenta, se vuelve fuerte y nos domina. Pero como dice el versículo 15 de Colosenses 2, despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz de Cristo. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque sin santidad, como ya les he dicho, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver, digamos, nadie verá a Dios? Es que si nosotros no hacemos o creemos en la obra de Cristo, nuestros ojos, nuestros oídos van a ser velados. Y como dice la palabra, el que tiene oído, oiga. ¿No? El que tiene ojos, vea.
Muchos no entienden la palabra ni Apocalipsis, les da miedo Apocalipsis. Pero es que Apocalipsis es un libro que la misma palabra te dice qué es lo que tiene que suceder. Tiene que ser una revelación, apocalipto, tiene que ser revelado. Y eso no se da en la carne, se da en el espíritu. Pero si nosotros no hacemos morir la carne, dice que eso endurece el corazón, pone en tinieblas, nos pone en tinieblas y nos hace creer que nosotros podemos. Por eso hay personas que pueden dominar algunas cosas, sí hay, pero es culto voluntario, es dominio propio. Cuando estamos en Cristo y dominamos algo y sabemos que ha sido por misericordia y por gracia, realmente toda la gloria es para Dios. Todo, porque Él pone el querer como el hacer. Nosotros somos simplemente siervos inútiles. Y quiero mostrarles la importancia de poder ver, de poder oír. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, al capítulo 5, y que vean qué importante es ver, ¿sí? Porque muchos dicen, ¿cómo podemos hacer revelación de Apocalipsis? ¿Sí? Y quiero que vean con esto, Apocalipsis capítulo 4, cuando ven la adoración celestial. A quienes les llama la atención lo que ha visto primero Juan ahí en Apocalipsis. Vean esto, el versículo 4 dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, dice. Miré y una puerta abierta en el cielo. Y después, y la primera voz que oí, como de trompeta. Nosotros sabemos quién es esa voz de trompeta, pero dice, oí, miré, puerta abierta. Qué importante es que se te revele, porque si no hay eso, tú no miras, no ves, ni siquiera la puerta para entrar. ¿Entienden? No sé si me dejo comprender, pero en el espíritu, si nosotros no creemos en la obra de la cruz y la practicamos día a día, si nosotros en la intimidad, porque esto no es con tu pareja, no es con tu familia, esto es a solas con Dios. Si entras a solas, ahí en tu reposo, ahí en tu lugar secreto, y abres tu boca y le confiesas, utilizas la sangre, te crucificas con Cristo, le dices que crees en Él, le pides resucitar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios dice que ve tu fe y porque Él ha hecho eso en la cruz, todo principado y potestad es derribado en el nombre de Cristo y automáticamente tienes libertad. Pero esto es una batalla, es una guerra. Dios tiene que darte fuerza y autoridad. ¿Ustedes creen que el hombre fuerte, como dice en Marcos el Señor Jesús, va a dejar tan fácil su casa porque Él cree que tú eres de su propiedad? Pues no es así. Él va a pelear, pero sabe perfectamente que Cristo lo ha derribado en la cruz del Calvario, pero va a intentar lastimar nuestra fe, nos va a intentar tentar nuevamente. Tal vez caigas, pero no te rindas, puedes volver una vez más. Señor, por favor, dame fuerza. Y asegúrate en tu corazón que no seas hipócrita. Y si eres hipócrita, dile al Señor, soy hipócrita porque no creo aún eso. He ahí le han dicho, Señor, ayúdame porque no creo. Pues pídele aún fe si es necesario. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, y queremos ser libres. Esa es la figura en Cristo que tenemos que manejar ahora. Tienes que santificarte para ver lo que está por venir, para ver lo que va a suceder. ¿Ustedes creen que Cristo ha creado un cuerpo ciego, un cuerpo mudo, un cuerpo sordo que no puede oír ni ver a Cristo y ver a nuestro Dios? Pues no, Él puede abrirnos los ojos, puede abrirnos todo para ser nosotros santos. Así que en el nombre del Señor Jesús les pido, abran su corazón y acerquémonos a Dios juntos. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga. Otra vez estoy aquí, mi corazón le